Hola a todos mis queridos, a todas las personas, mis queridos conocidos, a todas las personas que se van a conectar. Muy buenas noches a todos, buenas noches, les saludo a todos, bendiciones, que la paz del Señor Jesucristo, que la paz del Señor, esa paz que Él nos da a través de su Espíritu, que esa paz descienda en sus corazones y en sus pensamientos. Espero se encuentren muy bien, les saludo, muchas bendiciones, que estén pasando una maravillosa noche, que independientemente de cualquier circunstancia o adversidad, independientemente de cualquier situación, el Señor les esté dando esa gracia, esa fortaleza en sus corazones, así mismo les esté dando esa capacidad para seguir adelante, mis queridos. Que el Señor les conceda esa sabiduría y esa fortaleza en lo íntimo de su ser, esa fortaleza que viene a través de su Espíritu y que podemos recibirla solamente a través de su Espíritu. Hoy quiero desearles a todos que el Señor esté obrando en la vida de ustedes, y pido en el nombre de Jesús que el Señor sea abriendo los ojos de su entendimiento, que sea Él abriendo los ojos de nuestro entendimiento, que sea el Espíritu de Dios abriendo, y pídale al Señor que abra su corazón y abra su entendimiento a sus palabras. En el nombre de Jesús, Señor, abre mi corazón a tus palabras, que Él sea abriendo el corazón a sus palabras, que usted pueda abrir ese corazón suyo a las palabras del Señor, que usted pueda abrir el corazón a las palabras del Espíritu. Pídale al Señor que Él abra su corazón. En el nombre de Jesús, pídaselo: Señor, abre mi corazón a tus palabras, pon tus palabras en mi boca, pon tus palabras en mis pensamientos, pon tus palabras en mi corazón. Necesito, Señor, esas palabras tuyas que son las que tienen el poder para dar vida. Tienen poder para dar vida, porque las palabras de Él son vida y son espíritu. Entonces, que el Señor le abra los ojos de su entendimiento, asimismo le permita comprender, que sus oídos estén abiertos, que sus ojos estén abiertos, sus oídos para que oigan y sus ojos para que vean más allá, para que visionen en cuanto a lo que Dios quiere hacer en su vida, en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Que el Señor sea obrando en sus corazones, que el Señor sea obrando en el corazón de cada uno de ustedes. Espero se encuentren muy bien y que el Señor les conceda esa fortaleza y esa gracia en medio de todo lo que cada uno de ustedes pueda estar pasando. Hay que seguir, pero hay una promesa. El Señor siempre nos dijo, hay una promesa: no teman. Él nos manda que usted y yo nos esforcemos y seamos valientes por hacer lo que Él nos manda. Que nos esforcemos y seamos valientes por hacer lo que Él nos manda. Él nos dice: en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero no teman, que yo ya vencí al mundo, yo ya vencí los poderes de este mundo. A través de mí, a través de mis promesas, a través de la libertad que yo quiero darles, ustedes van a conseguir esa victoria. Esa victoria por la cual Él murió en la cruz para establecer un pacto, una alianza, que es a través de la obra santificadora y purificadora del Espíritu que debemos recibir usted y yo. Esas promesas de que Él estableció, las que Él compró con su sangre para que usted y yo tengamos acceso a ellas. No solamente cuando decimos que a través de su sangre somos sanados, y todo eso son promesas. A través de su sangre recibimos sanidad, recibimos perdón de pecados, pero es por una promesa. Es por una promesa que necesitamos recibir de Él. Sobre Él, como dice la palabra, fue el pago de nuestras iniquidades, de nuestras rebeliones, de nuestras injusticias. Pero detrás de todo, la promesa que marca todo, la victoria que marca todo, es que usted y yo nos convirtamos en hijos. Que usted y yo nos podamos convertirnos en esos hijos. Eso es lo que el Señor nos está demandando. Que usted y yo busquemos esas promesas. Que usted y yo anhelemos esas promesas que nos van a convertir en esos hijos. Que usted y yo anhelemos esas promesas que nos van a transformar para ser linaje bendito de Jehová, para aportar ese linaje. Que usted y yo anhelemos las promesas que Él tiene para usted y para mí, las cuales Él estableció en la cruz, para que usted y yo tengamos acceso a cada una de ellas, para convertirnos en hijos, para heredar de esa primogenitura, para ser, como dice la palabra, coherederos a través de Jesucristo, porque Él es el primogénito, Él es el mayor de los hermanos, para que usted y yo seamos esos hermanos, pero por portar ese linaje, por portar esa semejanza, para que seamos revestidos de esa nueva persona, de ese nuevo ser que Él creó para ser a semejanza de Él, en verdadera justicia y santidad del amor,
edificados en el amor, que es lo que produce la fe. Vivir en la verdad para conocer la verdad que es Él. Entonces, mis queridos, saludos a todos, un abrazo a todas las personas que se van a conectar, a todos los que en algún momento van a escuchar este mensaje, a los que van a estar ahí. Es un mensaje que sé que le va a edificar y va a abrir sus ojos y va a llamarle a usted mismo la atención y lo va a exhortar y lo va a edificar a decir: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy buscando las promesas de Dios, estoy buscando lo que Dios me está diciendo que busque, estoy peleando por esas promesas, estoy haciendo guerra por esas promesas a las que Él me dio acceso para convertirme en hijo. Entonces, este mensaje hoy, pido en el nombre de Jesús que sea el Espíritu de Dios abriendo sus ojos, abriendo su entendimiento, abriendo sus oídos para que usted comprenda y entienda, para que usted pueda recibir y para que usted pueda meditar en ello, para que comprenda qué es lo que el Señor nos está pidiendo a usted y a mí. Entonces, el mensaje, como ven el título, se llama, el tema es justicia y fe, justicia, fe y obras para alcanzar la gracia, como dice la palabra, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. Y así mismo dice, eso es Efesios 2:8, y en Romanos 5:17 dice: los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Él vino a traer la gracia. Él vino a traer la gracia, y como dice la palabra, de su plenitud tomamos gracia sobre gracia, o sea, poder tras poder, un poder que nos cambia a través de la obra santificadora y purificadora del Espíritu. Entonces, la gracia es lo que usted y yo necesitamos, esa gracia, pero para ello, para alcanzar esa gracia o para permanecer en esa gracia que nos habilita para caminar en su palabra, para permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros, como dice la palabra, nadie puede producir frutos si se separa de Él. Ninguno, ni usted ni yo, ningún cristiano, ningún ser humano, ningún creyente puede producir frutos si se separa de Él. O sea, si se apoya en su propia fuerza, si se apoya en su propia ley, si se apoya en su propia confianza, si se apoya en sus propias obras, las cuales tenemos que entender que no son suyas ni son mías. Dice, Él predestinó esas obras para que usted y yo anduviéramos, porque dice, no por obras para que nadie se gloríe, pero el versículo 9, estamos hablando en Efesios 2:8, el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se jacte, nadie se gloríe, pero el versículo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, esas obras que Él predestinó para andar en ellas. Pero entonces, cuando vamos a Hebreos 13:21, en Hebreos 13:21 dice, porque Él es quien nos hace aptos o nos capacita para toda buena obra conforme a su voluntad, por medio de Jesucristo, para hacer lo que es agradable a Él. Y Filipenses 2:13 nos dice, porque Él es quien obra en usted y en mí el querer como el hacer por su buena voluntad, para hacer lo que es agradable a Él. Él es quien nos da la capacidad y la habilidad para que usted y yo podamos buscar ese poder que está en la justicia y en el reino. Ahí es donde está el poder, en buscar la justicia del reino. Entonces tenemos que entender que en usted y en mí no habita lo bueno. El Señor nos dice en Jeremías, no recuerdo el capítulo, pero dice, ustedes son hijos necios. Ustedes son hijos necios, incapaces de hacer lo bueno. Son hábiles y astutos para hacer lo malo, pero incapaces de hacer lo bueno. O sea, incapaces de buscar el reino, incapaces de buscar mis promesas. El Señor nos dice, ustedes se afanan por lo pagano, por lo del mundo, por lo que todo el mundo corre, pero por lo mío no se afanan. Por lo mío no tienen la capacidad para hacer lo bueno. Lo bueno es buscar el reino y la justicia. Eso es hacer lo bueno. Pero Él dice, ustedes son hijos necios, ustedes no conocen a Dios. Son incapaces de hacer lo bueno. Son hábiles y astutos para hacer lo malo, pero incapaces de hacer lo bueno. No me conocen, dice el Señor. Y así mismo en Romanos 7:18 dice, porque yo sé que en mí, es decir, en esta naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Está en mí el deseo de hacer lo bueno, pero no tengo la capacidad de hacerlo. Si Él no le pone el querer como el hacer, y le da la capacidad y la habilidad, y pone el deseo en usted y yo no somos capaces de hacer lo bueno. En Salmo 119, el versículo 36, si no estoy mal, bueno, está del 34 al 36, 37, ahí el 36 donde dice, Señor, pon en mí el deseo de cumplir con tus leyes, pon en mí el deseo de cumplir con tus mandatos y no el de satisfacer mis deseos egoístas. Dame amor para ir tras tus deseos, tras tus mandatos. Dame entendimiento para andar en tus enseñanzas y yo de todo corazón las cumpliré. No me dejes ir tras los ídolos, pues quiero adorarte solo a ti. El Salmo 86:11 nos dice, Señor, yo quiero hacer siempre lo que a ti te agrada.
Dame esa integridad de corazón para poder hacerlo. Integridad es algo completo. Eso es lo que necesitamos. Integridad de corazón, o sea, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Integridad de corazón, un corazón nuevo y una mente nueva. Para que los pensamientos de Él, usted y yo prosperemos en los pensamientos de Él. Para que podamos andar en sus pensamientos. Eso es lo que nos dice el Señor. Entonces, este mensaje de hoy es para que miremos qué nos toca hacer y qué no podemos descuidar, porque podemos perder la bendición. ¿Cuál bendición? La vida eterna. Ese es el propósito del reino. Que el reino se establezca en usted y en mí, para que usted y yo seamos salvos. Para que usted y yo nos convirtamos en hijos. El propósito del reino es que usted y yo nos convirtamos en hijos maduros, que seamos hijos maduros. Que seamos hijos maduros, que portemos su linaje. Desde el proceso que comienza en cuanto a convertirnos a Él, a estar en ese primer amor. Ese primer amor donde lo obedecemos a Él. Para ello necesitamos justicia, porque ningún ser humano, ni usted ni yo, somos capaces de obedecerlo a Él si en nuestro corazón no hay justicia. La justicia es lo que nos da la capacidad de reconocerlo a Él. La justicia lo que nos produce es fe en la voluntad del Señor y en los deseos para verlo a Él y para ser capaz de obedecerlo. O sea, la justicia lo que nos da la capacidad de someternos a Él, de temer. En la justicia en usted y en mí produce temor en el corazón. Dice la palabra, el temor a Jehová causa que usted y yo, que el hombre se aparte del mal. Con amor y justicia, o con amor y verdad, el pecado es perdonado. Pero se lo voy a traducir como dice en otra versión. Dice, con amor y justicia la iniquidad es purgada. Y con el temor a Jehová el hombre se aparta del mal. ¿Y purgada cómo así? Porque claro, la iniquidad en usted y en mí no se va a quitar hasta que usted y yo no seamos transformados. O sea, no nazcamos del agua y del espíritu. Ahí es cuando la iniquidad se va a quitar del corazón. Cuando usted y yo seamos transformados. Que portemos esa nueva vida y ese nuevo nacimiento y esa nueva vida, que es por obra del Espíritu Santo. Ahí es cuando usted y yo la iniquidad se va a quitar del corazón. Mientras tanto, la iniquidad va a estar en usted y en mí. Pero el Señor nos dice, si ustedes buscan mi justicia, ustedes van a ser capaces de controlarla. No van a ser arrastrados por la iniquidad, no van a ser arrastrados por la corrupción que hay en nuestro corazón. No nos está diciendo se va a quitar, no, la iniquidad se va a quitar, porque esa es la raíz del problema. La raíz del problema suyo y de todo ser humano y de la naturaleza del hombre, del ser humano, es la iniquidad, porque de ahí sale todo. De ahí sale el pecado, el adulterio, la fornicación, las mentiras, las blasfemias, los malos deseos, la avaricia, la codicia, la vanagloria, todas estas cosas. Y eso es brujería, todo eso es mentira, porque los seres humanos estamos llenos de mentiras. Entonces, esa iniquidad lo que nos produce es muerte. ¿Por qué? Por causa de la ley. Por causa de la ley. Cuando usted y yo nos apoyamos en nuestra propia fuerza, cuando usted y yo nos sometemos a la ley, ¿y cómo así que a la ley? Yo no le estoy diciendo que es que usted no tenga que cumplirla, que usted y yo no tengamos que andar en ella. Pero cuando usted y yo nos reconocemos que sin la gracia del Señor, usted y yo no somos capaces de permanecer en esa altura y santidad. Dice, Él habita en la altura y la santidad, con el contrito y humilde, pero esa palabra contrito o humilde es el que se somete a Él, el que reconoce que es por la gracia de Él, el que reconoce que es por la gracia de Él. Por eso dice la palabra, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pero para que eso ocurra en usted y en mí, usted y yo necesitamos justicia para poder permanecer en Él y gracia para poder permanecer en sus palabras. Y eso es lo que nos hace habitar en la altura y la santidad, para que usted y yo no caigamos en el pecado, no nos vayamos a revolcar en el pecado, como dice la palabra, porque esa es nuestra naturaleza, ser corruptos. Entonces necesitamos justicia, porque dice la palabra, con justicia y amor, o con amor y justicia, la iniquidad es purgada. A través de que usted y yo busquemos la justicia, cuando usted y yo oramos por la justicia, estamos orando indirectamente por el pecado. Esto se convierte en algo que lo que hace es darle la capacidad a usted de verlo a Él, de reconocer que es por la gracia de Él, de reconocer que si usted y yo no tenemos justicia, no somos capaces de producir ese fruto de apartarnos del pecado, de quitar el pecado. Porque es que usted puede permanecer en santidad en cuanto a las cosas de su cuerpo, pero ¿y la mente? Y el no hacer, es que pecado no es solamente lo que la persona piensa que es fornicar, el adulterio, todas estas cosas, no. Usted y yo nos rebelamos contra el diseño de Dios aquí.
Usted y yo y el ser humano se rebela contra el diseño de Dios aquí. Nos rebelamos. Porque la palabra también nos dice, negarse a obedecerlo, eso es brujería. Eso es idolatría. Eso es idolatría, brujería. Iniquidad, idolatría, el quebrantar la palabra del Señor. Todo lo que hay en usted y en mí, la rebelión, todo eso lo que hace es hacernos rebelar, disculpe la redundancia, contra el diseño de Dios, contra la justicia de Dios. Porque usted y yo, los seres humanos, queremos establecer nuestra propia justicia y decir, Señor, es que es a mi modo, es como yo. No. Y es cuando usted y yo nos rebelamos. Entonces por eso dice, de Cristo se desligan, o sea, se separan, se apartan los que por la ley os justificáis, o sea, los que en la ley se apoyan, de la gracia se caen. Y si usted y yo no tenemos o no permanecemos en la gracia, no hay nada. Porque la gracia es la que nos da la capacidad de estar ahí, por causa de la justicia, porque sin justicia usted y yo no somos capaces. ¿Por qué? Dios le concede la gracia, pero como usted no tiene justicia para reconocer que es por la gracia, entonces usted y yo nos caemos al pecado. ¿Cuál pecado? Nos revolcamos en que no somos capaces de obedecerlo, de hacer lo que Él nos está diciendo que hagamos, y por eso perdemos las bendiciones del Señor. Entonces nosotros tenemos que mirar cuál es el enfoque de lo que Dios nos está demandando, de qué es lo que Él nos está pidiendo para en verdad convertirnos en hijos. Porque los seres humanos, mire, usted y yo necesitamos justicia para reconocer la condición en la que estamos. La iglesia, usted y yo y toda la humanidad necesita justicia para mirar la condición en la que estamos todos los seres humanos, todos, porque no hay uno solo, es todos, que estamos corrompidos por la iniquidad, por la injusticia, y la injusticia nos produce muerte, porque nosotros estamos gobernados por un sistema o por un régimen que se llama la ley, y la ley es la que produce muerte, y solamente a través del Espíritu, como dice la palabra en Romanos 2:8, a través de la ley del Espíritu es la que me libera de la ley y del pecado que me produce muerte. ¿Qué es lo que le da la ley? ¿Qué es lo que le da el poder al pecado? La ley. 1 Corintios 15:56. Eso es lo que le da el poder al pecado, la ley, porque usted y yo nos apoyamos en ella, nos confiamos y nos apoyamos en un poco de cosas que para nada nos perfeccionan internamente. Y como no hay capacidad para reconocer el favor de Dios, para reconocer la gracia, para reconocerlo a Él. ¿Y qué es reconocerlo a Él? Obedecerlo. Eso es reconocerlo. Reconocerlo no es decir, en el nombre de Jesús. No. Reconocerlo a Él es una verdad acá en el corazón. Pero más que una verdad es algo, una condición de cambio aquí y acá, que nos produce temor para ser capaz de obedecerlo y honrarlo. Y eso no lo tenemos los seres humanos. Necesitamos esa justicia, necesitamos ese poder para poder alcanzar esa libertad acá en la mentalidad, porque nosotros los seres humanos somos esclavos aquí. Y Él nos llamó a la libertad. Eso está en Gálatas 5:1. Él nos llamó, fue a vivir en libertad. Y eso es lo que necesitamos todos los seres humanos, esa libertad que solo nos la va a producir la justicia y el reino. Pero el reino jamás va a venir si primero no viene la justicia. El reino no va a venir a ningún ser humano. El reino no va a venir a la iglesia. El reino no va a venir a la iglesia si primero no se entra por la justicia. Si primero no alcanzamos la justicia, si primero no conseguimos justicia, no va a venir el reino. ¿Por qué? Porque es que el Señor ya nos ha dado promesas, y usted y yo y todos los seres humanos de la iglesia y todos las hemos perdido. ¿Por qué? Porque dice la palabra, lo que se consigue sin justicia dura poco. La herencia de fácil comienzo dura poco. ¿Cómo así? Ese primer amor, ese nuevo nacimiento que usted y yo experimentamos o conseguimos cuando nos convertimos, cuando llegamos por primera vez. Toda la humanidad, y hablo de la humanidad, cuando hablo de eso es la iglesia, todos lo han perdido. Porque automáticamente, como dice, empezaron su nueva vida por el Espíritu y ahora se desviaron a la carne. Tan tontos son, nos dice la palabra. Empezaron su nueva vida por el Espíritu y ahora pretenden perfeccionarse mediante esfuerzos humanos, mediante su propia carne. Y eso no es posible. Solamente es posible a través de la obra santificadora y purificadora del Espíritu. Y usted dirá, no, pero yo conozco personas que andan en santidad. Sí, claro, yo también conozco personas que se guardan, que andan en santidad. Y aquí, y esto, y el diseño adentro. ¿Dónde está la adoración acá adentro? ¿Cuál es la verdadera adoración? Que usted lo obedezca. Esa es la verdadera adoración. De acá, internamente, la adoración a Él. Concédeme integridad de corazón para adorarte, para honrarte como tú te mereces, para temer tu nombre reverentemente. Eso es someterse, eso es adoración, eso es obediencia. Establecer la voluntad del cielo en nosotros, establecer los deseos de Dios en nosotros. Eso no lo tenemos y tenemos que buscarlo. Eso no lo tiene la iglesia.
Eso no lo tienen los cristianos de hoy en día, ni usted ni yo. Ahora, ¿qué se espera para la gente, para las personas que no están en el camino? ¿Qué se espera para ellos? Como dice la palabra, si el justo con dificultad se salva, ¿qué queda para el impío y para el pecador? Que vive en su propia vida. Y es así. Entonces, yo lo que quiero llevarlo es a que miremos en realidad qué es lo que el Señor nos está pidiendo y qué es lo que Él nos está demandando. Hay un poco de cosas que hay que hacer y eso está bien, todas estas obras que hay que hacer, que tenemos que hacer todos. Pero hay unas obras que son las de la justicia de Él. Usted y yo hemos estado haciendo las de la justicia propia y esas no nos van a servir cuando estemos allá, no nos van a servir. Que hay que hacerlas, toca hacerlas. Esas obras en las cuales usted y yo nos apoyamos hay que hacerlas, nos toca hacerlas, pero esas no nos van a servir cuando estemos delante de Él. La única que nos van a servir es cuando Él llega y, para que me entiendan, nos van a pasar un escáner y van a ver si dentro de nosotros está lo que Él dijo. Ese corazón nuevo, ese espíritu nuevo, el espíritu de Él, la justicia. Pero en sí Él va a mirar es que aquí en el corazón esté la verdad de portarlo a Él en cuanto a reconocerlo a Él, para que por fe Cristo habite en sus corazones, para que seáis plenamente llenos de esa plenitud. En cuanto a comprender ese amor. ¿Y cómo así? Que ese amor esté dentro de nosotros. ¿Cuál amor? Esa nueva vida, ese nuevo nacimiento. Ese es el amor. El fruto total del Espíritu Santo es el amor. Y de ese fruto del amor entonces está la fe, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Todas estas cosas. Fidelidad, bondad, todas estas cosas. Pero el fruto es el amor. Esa nueva vida que es el fruto del Espíritu produce todo lo demás. Y eso no lo tenemos la iglesia, eso no lo tienen los creyentes de hoy. Usted y yo no tenemos eso. Necesitamos ese amor. Este tema, ya este comienzo o este encabezado que le hice en cuanto a que, para que me comprendan a qué los quiero llevar en cuanto a todo esto, es justicia, fe y obras para alcanzar la gracia, la promesa. Que usted y yo, ¿qué estamos haciendo? Que estamos descuidando las promesas de Dios, que nos estamos afanando por los deseos que tenemos. Todos tenemos sueños, todos tenemos proyectos, todos tenemos deseos, pero si usted y yo no nos negamos a nuestra propia vida y no hacemos morir nuestros deseos y la carne, como dice la palabra, en la cruz, o sea, negarnos a nuestra propia vida en este mundo, no vamos a ser capaces de seguirlo a Él. Si usted y yo nos aferramos a nuestra propia vida en este mundo, o sea, a nuestros propios deseos, a lo que usted y yo queremos, no vamos a poder ser discípulos de Él ni seguidores de Él, porque no vamos a ser capaces de seguirlo, porque usted lo va a ir siguiendo, pero como usted ve que no se le cumplen sus deseos, usted va a estar para acá y va a estar allí, o sea, va a ser una persona inestable. Va a ser una persona inestable, que nunca se va a edificar en la fe. Pero primero tenemos que buscar esa justicia para poder reconocer la condición. ¿Cuál condición? Que somos paganos, que somos mundanos, para poder convertirnos a Él. Y hoy vemos, y uno muchas veces creyó que convertirse a Él era en el nombre de Jesús y hacer una oracioncita y ya me convertí a Él. Y uno nunca le enseñaron el proceso en realidad. ¿Cuál es el proceso para que usted y yo nos podamos convertir a Cristo? ¿Cuál es el proceso para que usted y yo nos podamos convertir? Hechos 26:18, para que nos convirtamos de las tinieblas a la luz, para que nos convirtamos de la potestad de Satanás al reino de Dios, para que por la fe en Cristo consigamos libertad de pecado. Libertad, no perdón, libertad de pecado, o sea, salir del pecado. Y una herencia junto a aquellos que se han purificado por la fe que tienen en Él. La obra purificadora, purificado los corazones y las conciencias y lavados externamente con agua pura. Eso es un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Eso es lo que necesitamos. Pero si usted y yo no buscamos eso y estamos buscando un poco de cosas, ¿cuál es la vida cristiana que usted y yo tenemos? ¿De cuál fe hablamos? ¿O de cuál fe hablan los cristianos de hoy? Porque a uno le enseñaron un poco de cosas que eso no sirve para nada. Tenemos que buscar verdaderamente lo que nos va a hacer internamente libres. Interna, no externamente bonitos, maquillados y todo bonito, no, porque eso lo puede hacer cualquiera. Pero por dentro, como dice la palabra, lleno de huesos secos estamos, muertos. Esa es la verdad, mi hermano. Apocalipsis 3, 17 y 18. Ustedes dicen que son ricos, que ya se han enriquecido, que tienen todo, y no se dan cuenta que son unos pobres, unos ciegos, unos miserables, unos desnudos. ¿Por qué? Por causa de la naturaleza que portamos. Porque no estamos en esa libertad aquí. Y eso no lo tiene la iglesia, no lo tiene. Se puede parar a alguien a decir que lo tiene, pero no lo tiene.
No lo tiene, todo eso se ha perdido, ese nuevo nacimiento, se perdió, ese proceso no se ha completado, ese proceso no se ha completado. Hay personas que han llegado hasta el Espíritu, pero lo han perdido por causa de la injusticia. Por causa de la injusticia, las promesas de Dios se han perdido y eso nos conlleva a un castigo, a un cautiverio. Cada vez que usted y yo perdemos una promesa de Dios, nos conlleva a un castigo, a un cautiverio. Cuando Dios a usted y a mí nos da un don, una habilidad, una capacidad, y usted y yo no somos productivos, eso nos conlleva a un castigo, a un cautiverio. Y a todos nos ha pasado. Entonces, vamos a la palabra. Dice, voy a leer rápidamente para avanzar hasta donde quiero llegar, pero necesito leer todos los textos. Dice Lucas 10 del 23 al 24. Lucas 10 del 23 al 24 dice, volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Lo que se refiere ahí es cuando está hablando de los misterios del reino, el evangelio del reino. A eso se refiere el Señor cuando nos está hablando con este texto. A los secretos, a los misterios del evangelio del reino, de las buenas nuevas. Seguimos. Lucas 8:10, se los voy a leer todo así, están casi repetidos, pero para que me puedan comprender. Dice Lucas 8:10, a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino, les contestó, pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que aunque miren, no vean, y aunque oigan, no entiendan. ¿Cómo así? Les voy a colocar un ejemplo. Dios en este tiempo y siempre ha usado el sistema. ¿Cuál sistema? El de la música. El sistema de la música, los audiovisuales, de las películas, el cine, todos estos medios, para por parábola hablarle al mundo. Entonces por eso es que dice, para que oyendo no oigan y viendo no vean. ¿Por qué? Porque no entienden, como no se conoce y como uno muchas veces no conoce la revelación de la palabra. Entonces cuando usted ve, y hay muchísimas películas, yo he visto películas de niños animadas, mejor dicho, desde Matrix y un poco de películas y muchísimas películas. Así mismo en la música uno escucha el mensaje de Dios ahí, pero como uno no entiende y como uno no conoce la revelación, las personas no entienden. Y por eso es que él dice, pero a los demás se les habla por medio de parábolas. ¿A quién? A los demás, a los del mundo. A la gente del mundo Dios les habla por medio de parábolas. A usted y a mí Dios nos habla por medio de parábolas, pero Él nos dice, pero yo les he concedido que conozcan la revelación. Y es así, en este tiempo ya Dios nos ha permitido conocer la revelación de las parábolas. ¿Cuál es el verdadero significado de las parábolas? Y sí, en sí todas las parábolas llevan ese reino. Ninguna lleva a nada mundano, ninguna lleva a nada terrenal. Todos llevan ese reino, todos llevan ese reino, al reino, a la nueva vida, a la nueva naturaleza, al reino, a la justicia. A eso es lo que enfoca el Señor las parábolas. Por eso dice, a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó, pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que aunque miren, no vean, y aunque oigan, no entiendan. La música, el cine, todas estas cosas, todo esto que vemos alrededor, y Dios está hablando ahí, y ahí está el mensaje, porque yo lo he escuchado, canciones que yo digo, ve, cuando yo andaba en mi cuento, en mi locura, escuchaba las canciones y ni por ahí, pero ahora que las escucho, yo digo, y el mensaje ahí, y uno nunca entendió eso, y mensajes, vallenatos, rancheras, salsas, baladas, todos estos sistemas, gente que el de rap, mucha música en las películas, y uno las veía y uno, ay. Pero ahorita cuando usted ya entiende, como ya usted conoce, ya Dios le ha permitido a uno conocer la revelación y que Él ha venido a traer la revelación y nos ha permitido oír, escuchar. Cuando ya uno está viendo la película, ya uno ve y analiza y escucha y uno automáticamente, Dios, el Espíritu lo lleva a uno al texto, a hablarle a uno de qué es lo que significa eso. Y Él está hablando siempre, Dios ha estado hablando siempre. Seguimos, Mateo 13 del 12 al 13 y el verso 15. Al que tiene, oigan bien, al que tiene, aquí no está hablando de plata, al que tiene plata, que no. Este principio también funciona para eso, ¿no? Para el principio natural, que al que se le confía, a una persona que se le confía un negocio, una empresa, todas estas cosas, porque obviamente todos los recursos, todas estas cosas son de Dios. Si Dios le dio algo a usted o le confió algo, un don, un recurso, una habilidad, es para que usted la use y para que usted y yo seamos productivos y útiles, para procurar el bien de los demás. O sea, Dios le dio a usted una capacidad, una empresa, un negocio, para que usted sea productivo y útil, y produzca y crezca, pero también para que establezca la voluntad de Dios en su proceso, en su empresa, en su negocio, en lo que usted esté haciendo en su familia, en su hogar. No solamente para que usted y yo cojamos y hagamos lo que se nos da, discúlpeme la expresión, lo que se nos da la gana con lo que Él nos da, no. Todo lo que Él nos da, el propósito de todo es para establecer la voluntad de Dios en lo que le da, en la empresa, en el negocio, en lo que sea.
Es siempre Él nos da un recurso, una habilidad, un don para establecer su propósito, su voluntad en nuestras vidas, en lo que Él nos está dando. Dice, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Versículo 13. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. Versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Nos dice el Señor, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Está endurecido y sus oídos no pueden oír. Y han cerrado sus ojos. Así que sus ojos no pueden ver. Y sus oídos no pueden oír. Y su corazón no puede entender. Y no puede volver a mí para que yo los sane. Esa palabra que yo los sane es para que yo los salve. O sea, yo los perdone y los salve. ¿Por qué? Porque no estamos andando en la palabra. ¿Por qué? Porque no perseveramos en la palabra. Porque hay algo, como dice la palabra, el corazón insensible se ha endurecido, porque hay algo en su corazón que estorba para que la palabra, para que la semilla que es la palabra produzca el fruto en usted y en cada persona que escuche. Entonces, como andamos detrás de un poco de cosas, nos desenfocamos en realidad de cuál es la raíz, cuál es la esencia, qué es lo que Dios quiere de usted y de mí. Y muchas veces hasta los mismos cristianos, usted y yo, hemos endurecido el corazón. Siempre hay algo en nuestro corazón que estorba para que la palabra, para que la semilla, que es la palabra de Dios, produzca ese fruto. ¿Por qué? Los afanes, el afán por la riqueza, la codicia, el afán por nuestros deseos, por conseguir nuestros propios deseos, por solucionar nuestras propias situaciones, por alcanzar lo que queremos. Todo eso nos produce, todo esto que es brujería, porque la palabra es esta. Todo en lo que usted y yo, para lo que usted y yo usamos la fe, que no es lo del reino, que no es lo de la justicia, que no es lo de Él, eso es brujería. Cuando usted y yo cogemos la fe para usarla para lo del mundo, eso se llama brujería, eso es vanidad, lo cual es muerte, lo cual es brujería, rebelión. Porque la fe a usted y a mí, la que nos pusieron y la que Él nos deposita, no es para eso. Ni para ver milagros ni nada de estas cosas. La fe es para ver las promesas, para esperar por las promesas de Él, para creer a las promesas de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor, el propósito, el autor y el consumador, el propósito de la fe, para que usted y yo lo reconozcamos y lo miremos a Él, para que nos enfoquemos en Él. Para eso es la fe, para ver las promesas de Dios, para esperar por ellas, para creer por ellas. Pero la fe usted y yo la usamos es para los milagros naturales, para estas cosas naturales. Y no, eso se llama brujería, eso es rebelión. Eso es muerte. Y para eso es lo que hoy usamos la fe. Y para eso es lo que hoy la iglesia y el mundo usa la fe. Para lo del mundo. Y eso es muerte, eso nunca va a producir vida. Esa fe nunca va a llegar a edificarse en el amor, jamás. ¿Y por qué yo le digo esto? Pues porque, como dice la palabra, por su fruto los conoceréis, y no he visto los frutos. Los frutos del reino no los he visto. No están ni en usted ni en mí, ni en la iglesia. No veo los frutos del reino. La gente cree que el reino es hacer crecer la iglesia y que se llene de miles de personas. Eso no es reino. Eso no es el reino. Que la obra tiene que crecer, claro, tiene que crecer. Que la obra tiene que avanzar, claro que tiene que avanzar. Pero el reino no es coger y tener millones y millones de personas y seguidores en una plataforma siguiendo. Que hay que escuchar palabra, claro que hay que escucharla. Pero eso no se trata del reino. El reino no se trata de coger y ir a ser discípulos y cogerlos y llevarlos a la carne. Eso no es el reino, eso no es ningún reino, eso es muerte. Por eso dice un texto. Hay de ustedes, de esos maestros religiosos, de esos escribas y fariseos, como habla el Señor, que recorren todo el mundo, nos dice Él, por hacer un solo discípulo, y una vez lo hacen 2 veces más merecedores del infierno que ustedes mismos. ¿Por qué? Porque automáticamente los llevamos a la carne, a lo que no es. Y eso es muerte, porque nunca se le da las bases a esa persona, nunca se edifica en el cimiento para que esa persona llegue a ser un hijo, para que se convierta en un hijo maduro, para que verdaderamente esa fe llegue a ser edificada en el amor, para que esa fe verdaderamente sea edificada en Él. Tenemos que mirar cuál es la esencia, cuál es la base de lo que Dios nos está hablando, cuál es la esencia de todo. Pero aquí está el mensaje. Dios lleva tiempo hablando. Día a día nos viene hablando, nos está hablando.
Y así mismo le va a hablar a toda la iglesia y nos va a hablar a todos, porque no conocemos todo, nos falta muchísimo por conocer, muchísimo por alcanzar. Esto apenas está comenzando, pero tenemos que esforzarnos porque el tiempo es ya. El tiempo, como dice la palabra, el tiempo de trabajar para poder participar de esos frutos, de esas promesas, es ya. Este es el tiempo. Dice Marcos 4, del 11 al 12. Marcos 4, del 11 al 12, leamos primero, dice: a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas. Nuevamente, a los de afuera todo les llega por medio de parábolas. Ya les dije cuáles son las parábolas: la música, el cine, ¿sí? Todos los medios de tecnología, todo eso, muchas cosas que Dios permite y está usando para que las personas conozcan y escuchen y vean el mensaje. Dice, versículo 12: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Dice, otra parte, el versículo 7. Esto es la parte cuando el Señor nos está hablando de la parábola de la semilla, el sembrador, la parábola del sembrador, donde dice que una parte cayó en buena tierra, otra parte cayó entre piedras, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cuando el Señor nos está hablando de esto, y este texto, el Señor me lo dio y lo puse ahí para que usted y yo nos identifiquemos quién es usted y quién soy yo. Si usted quiere lo puede leer, eso está en Marcos 4 al 11 primero, y después del versículo 7, después el 18 y el 19. Eso está en Marcos, para que lo lea, para que usted se identifique quién es usted, para que usted diga en cuál de esos estoy yo, entre los que cayeron en buena tierra, o entre los que cayeron entre espinos, o entre los que cayeron entre la tierra y las piedras, las rocas. ¿Cuál es usted? Mire, dice, otra parte de la semilla es la palabra. La semilla es la palabra, lo que Dios a usted y a mí nos ha permitido oír. La semilla es la palabra. La semilla es la palabra. Dice, otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Los espinos la ahogaron, de modo que no dio fruto. Ahora le voy a leer qué es eso. Dice, versículo 18: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Usted y yo, mire, escúcheme, usted que está ahí, la iglesia, esta es la iglesia. Este es usted y soy yo. Esta es la iglesia, mire. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas, los malos deseos, entran hasta ahogar la palabra. De este modo, esta no llega a dar fruto. Esa es la iglesia, ese somos usted y yo. Esos somos toditos. Nuevamente, ahora ¿qué se espera para los que están afuera? Para los que ni escuchan la palabra. Para los que no hacen ni lo poquito que Dios nos está diciendo que hagamos. Porque Él nos está diciendo, hagan esto, que yo hago el resto en ustedes. Porque la obra del Espíritu usted y yo no la podemos hacer. Pero Dios nos está diciendo, permanezcan en mi palabra, hagan lo que les digo, oren, busquen. Y yo hago a través de mi espíritu, hago la obra en ustedes para convertirlos, para sanarlos, para liberarlos, para restaurarlos. Porque eso no lo podemos hacer usted y yo por más que usted y yo hagamos, en nuestra fuerza. Por eso dice, ahora pretenden perfeccionarse mediante esfuerzos humanos. No podemos. Si no es por la obra del Espíritu, no podemos perfeccionarnos. ¿Y que podemos llegar a ser perfectos? Claro que podemos llegar a ser perfectos. Porque si no, entonces la palabra no lo dijera. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Bienaventurados los perfectos. ¿Podemos llegar a ser perfectos? Claro. A pensar como Él, a tener un corazón y a pensar como Él y amar como Él, claro que sí. Que no podemos ser como Dios, o sea, a quitarle la gloria como lo que quiso hacer Satanás, no. Pero que usted y yo podemos pensar como Él. ¿Y cuál es el propósito de todo? Que usted y yo lo obedezcamos, que usted y yo lo honremos aquí, que lo podamos adorar desde aquí, desde adentro, que lo podamos adorar en espíritu y en verdad, que es transformado una nueva naturaleza. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Entonces, eso somos usted y yo, afanados, preocupados por las cosas de esta vida, por las riquezas, por todos los negocios, todo lo que queremos. Y si usted y yo no buscamos la justicia para reconocer que somos paganos y mundanos, no vamos a poder convertirnos. Y la iglesia, y usted y yo, y muchas personas creen que hoy ya son convertidos, que porque van y escuchan la palabra. Yo también iba años a la iglesia, fui muchos años a la iglesia, yo iba y escuchaba, muchas veces escuché y nunca me convertí.
Y cuando me vine a convertir, cuando ya me convertí, perdí eso por causa de la injusticia, por causa de la idolatría. La vergonzosa idolatría se ha tragado todo el esfuerzo de la iglesia, de usted, de suyo y mío, perdón. ¿Por qué? Por causa de la injusticia, porque no lo reconocemos a Él. Sin justicia es imposible que un ser humano lo reconozca, y reconocerlo no es decir en el nombre de Jesús, no. Eso es una verdad aquí en el corazón. Eso es una verdad en el corazón, eso no es algo que usted pueda decir con su boca, no, es una confesión que viene de acá. Para que entiendan eso, pueden leer Lucas 8, Lucas capítulo 8, del 12 al 15 en la NBI, lo pueden leer, lo que les acabé de decir. Pero los afanes de este siglo, las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas, o sea, los malos deseos, entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Eso somos usted y yo. Y esto se lo estoy diciendo para que usted medite, para que usted le pida al Señor que usted vea que sí o sí tiene la necesidad de buscar la justicia, que sí o sí tiene la necesidad de buscar la justicia, porque sin la justicia no se va a poder convertir a Él. Necesitamos la justicia para poder recibir esa nueva vida, para dar a la luz ese nuevo nacimiento, para estar en ese primer amor. Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 2, del 4 al 4 y 5, pero léalo desde el 1. Donde él dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor, que ya no me obedeces como al principio, ya no me obedeces como al principio cuando te hiciste cristiano, ya no me amas como cuando te hiciste cristiano. Por eso te digo, arrepiéntete, dice el Señor, si no vendré a ti como ladrón y quitaré tu candelabro, o sea, el espíritu, el sello que Él puso. Y sin eso estamos muertos. Sin eso estamos muertos. Porque si el Señor les quita el espíritu de usted, no hay nada. Ese sello que Él pone en nosotros, eso es como una unción para que usted y yo podamos avanzar en este camino. Seguimos. Mire, está la iglesia y estos somos usted y yo, porque es así. Dice Ezequiel 33:31, y vendrán a ti como viene el pueblo. Mire, y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío, o sea, ustedes que están ahí, usted y yo, y la iglesia. Y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, las palabras del Señor, no las mías, las palabras del Señor, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. No las pondrán por obra, o sea, no accionan en ellas. Dice, antes hacen halagos con sus bocas, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, o sea, su corazón no es como el mío. Dice, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. ¿Qué es la avaricia? Todo lo del mundo, porque eso es lo que anda detrás de la iglesia hoy. Eso es lo que anda. ¿Por qué? Porque eso es lo que predican. Porque eso es lo que uno escucha. Y si así predica el pastor o el ministro, así está el pueblo, así está todas las demás personas. Eso no hay más. Eso es fácil identificar una iglesia, identificar a alguien. Cuando en un grupo estamos y hablamos de algo, así estamos todos los demás. Si un ministro enseña eso al pueblo, así mismo está el pueblo, porque ¿qué más va a saber el pueblo? Eso es. Nuevamente les digo. Y si usted que no se congrega, si usted que no está ahí buscando, ¿y cómo así? Ay, pero es que yo no tengo la capacidad. No, clame por la misericordia. Dice la palabra que usted y yo no somos los que lo elegimos a Él, Él es quien nos elige a nosotros. Usted y yo no somos capaces de ir a Él si Dios mismo no nos lleva a Él, y nadie es capaz de ir al Padre si no es por el Hijo, y nadie va al Hijo si no es por el Padre. Entonces, porque dice la palabra en Romanos 9:16 y 18, porque no depende de nuestra elección, no depende de nuestros deseos ni de nuestra capacidad el ser elegidos, depende de la misericordia del bueno. Clame por la misericordia. Señor, ten misericordia de mí, ten compasión de mí, Señor, llámame, abre mi corazón a tus palabras, Señor, porque es que nosotros no tenemos la capacidad, no que después usted va a decir, Señor, pero yo fui que lo busqué a usted. Y ninguno, no hay un ser humano que haya buscado a Dios, ninguno. Si Dios no viene y le da la capacidad a usted y a mí de buscarlo, no somos capaces. Y se lo digo porque a mí me ha pasado. Un día puedo estar orando muy bien y al otro día ya no quiero ni orar. Un día puedo estar buscando y al otro día estoy así, desanimado, que no quiero hacer nada. Entonces eso no es capacidad, si Dios no, pero eso Dios lo permite para que usted y yo nos demos, disculpe la presión, nos demos cuenta, para que usted y yo entendamos la condición que hay en el corazón nuestro, que usted y yo no tenemos la capacidad de hacer nada bueno, de buscarlo a Él.
para que usted y yo no digamos, es que yo lo busco, es que yo sí oro, es que yo sí hago. No, si Dios no le pone la gracia, y Dios no le pone el favor, y no le da la capacidad, y no le pone el querer como el hacer, ningún ser humano puede orar ni buscarlo. Y si usted y yo no reconocemos eso, y como no hay justicia, entonces por eso es que no somos capaces de hacerlo. Dios no pelea contra el pecado. El problema de nosotros es la injusticia, la falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. Todos los seres humanos somos pecadores por la naturaleza, pero Él no pelea contra el pecado. Dios lo que está queriendo es que usted y yo lo busquemos, que busquemos la justicia y que busquemos el conocimiento y que entendamos cuál es la manera en que Él nos lleva para ser libres del pecado. Para ser libres del pecado. Y esa libertad la produce la justicia, el reino. Buscar la justicia del reino, eso es lo que nos va a producir la libertad, porque eso es lo que nos va a hacer libre de la ley. O sea, eso es lo que nos va a dar la capacidad de quitar la fe que usted y yo tenemos en la ley para que la pongamos en Cristo. La fe en la ley me produce muerte, la fe en Jesús me produce vida. Pero si no hay justicia, no somos capaces de hacerlo. Necesitamos la justicia. Si usted y yo no anhelamos la justicia, no podemos ser seguidores ni discípulos de Dios, de Jesús, para convertirnos en esos hijos maduros. Y lo más tremendo, ¿sabe cuál es lo más tremendo? Que hoy en día la iglesia se confía de que ya tiene eso. Porque así es, yo también me confiaba de eso, yo también estaba en la posición donde decía, no, yo ya, si Cristo viene hoy, yo estoy listo ya estoy salvo. Cuando estaba en esa clínica, un testimonio, cuando estuve en esa clínica a punto de morirme, ahí fue cuando dije, yo no tengo fe. Que la misericordia de Dios vino, porque ese día me di cuenta que yo no tenía ninguna fe. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y el que teme espera el castigo, porque no ha sido perfeccionado en el amor. Y ese día yo tenía tanto miedo de morirme que yo no tenía ninguna fe. Entonces esa es la fe que hoy habla la iglesia, que ya creen que están listos, que porque tienen un bautismo en agua, que porque hacen una santa cena, que porque ayunan, que porque oran, que porque van a una reunión, entonces ya están listos. Y la justicia de Dios, las promesas de Dios establecidas dentro. ¿Dónde está el corazón nuevo, el espíritu nuevo, la justicia? ¿Dónde está el espíritu dentro? ¿Dónde está? Eso no está. Y si no buscamos la justicia, que es la que nos da la capacidad de reconocer que estamos muertos. O sea, eso es lo que nos lleva, la justicia lo que nos lleva es hacernos pobres espirituales. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino. Ahí no dice bienaventurados los ricos. ¿Cuáles son los ricos? Ay, Señor, yo no soy como los demás. Yo sí oro, yo sí ayuno, yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia, yo hago esto. Esos son los ricos. Pero el pobre es el que verdaderamente reconoce que, Señor, como quien dice, Señor, si usted no lo hace, yo no soy capaz. Si usted no viene y me... Pero ese mismo pobre es el que dice, Señor, yo necesito eso, pero necesita la justicia para que usted y yo reconozcamos, porque la carne a usted y a mí nos dice, no, eso no se preocupe, ya usted está bien delante de Dios, usted está en paz con Dios, usted está bien. Mire que como usted está próspero, eso está bien. Eso usted, si está próspero es porque está bien, porque así le decían a uno en la iglesia. Ay, usted está mal en la finanza, uy, eso está en pecado, Y esa es la mentalidad. Entonces, o sea que el que tiene plata, ese está bien, ese está perfectamente bien. Esa es una gran mentira. Aquí no se trata de eso. El reino de Dios no es ni comida, ni bebida, ni plata, ni nada de estas cosas. Usted puede tener plata y puede estar mal con Dios, y puede tener plata y estar bien con Dios. Eso no tiene nada que ver. Usted puede ser pobre y estar mal con Dios, y puede ser pobre y estar bien con Dios. Eso no tiene nada que ver. Dios tiene muchas cosas para darle a usted, muchas bendiciones, muchos diseños, muchas empresas, muchas cosas. Pero también Dios demanda de que usted, dice como dice la palabra, todo administrador debe ser hallado fiel, de que usted reciba esto para que usted pueda ser fiel con lo que Él le da, para que usted pueda ser un buen administrador. Imagínese Dios dándonos un poco de cosas y no teniendo la capacidad de hacerla, nos matamos. Se lo digo porque yo soy testimonio de eso. Dios a mí me ha dado, me dio muchas cosas y nunca fui capaz de administrarlas como debía ser, nunca fui capaz de establecer la voluntad y el propósito, los deseos de Él en eso que Él me dio. Fui un mal administrador. ¿Qué está haciendo ahora Dios? Capacitándome para volver a darme lo que Él me va a dar. Pero necesito justicia, necesito esto. Porque Él me dio mucho, y mucho me dio, pero fui un mal administrador. Porque no tenía justicia. Nunca fui capaz de establecer la voluntad de Dios, de preguntarle, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que quiere que haga? ¿Qué hago con esto? Nunca tuve esa capacidad. Y ningún ser humano la tiene. Eso no es capacidad humana. Esa justicia no la produce el ser humano. Toda buena justicia, toda buena dádiva, todo don perfecto, toda justicia, toda capacidad se recibe de Él. No es suya ni mía. Seguimos.
Entonces dice, antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Vienen a ti como pueblo mío, oirán tus palabras y no las ponen por obra, o sea, no trabajan en ellas, no andan en ellas, no buscan, no oran por lo que Dios está diciendo. Mateo 7, 24 y 26 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Versículo 26, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Santiago 1, 22 y 25 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos, llévenla a la práctica. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, o sea, la palabra, y persevera en ella, ¿cómo así? Orando, buscando por lo que Dios está diciendo, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, hacedor de la obra, accionar en la palabra, en la fe, recibirá bendición al practicarla, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué le dijo Dios? ¿Por qué le está diciendo Dios que ore? Busque, ore por eso, ore por la justicia, ore por el reino, ore por las promesas, ore por el corazón, por lo que Dios le está diciendo. No sé qué le está diciendo Dios. Aquí viene lo delicado. Vamos a avanzar rápido para terminar, porque no sé qué tiempo llevo. ¿Alguien me puede decir qué tiempo llevo, por favor? Que no mire hoy el tiempo. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2. Mire lo que nos dice el Señor a todos. Dice, temamos, cuidémonos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, o sea, la vida eterna, ese es el reposo. Dice, temamos, cuidémonos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca quedarse atrás, parezca no haberlo alcanzado, no haber alcanzado a entrar en su reposo, en esa vida eterna. Versículo 2. Dice, porque a nosotros lo mismo que a ellos, ¿cómo así que a ellos? Bueno, los israelitas, está hablando del pueblo de Dios, a ellos y a nosotros, dice el Señor. Dice, porque a nosotros lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, o sea, las buenas nuevas, el evangelio del reino, pero no les aprovechó el oír la palabra, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe. ¿Cómo así no se unieron en la fe? O sea, no accionaron en la palabra, no practicaron las palabras, no buscaron las promesas, no oraron por ellas, no buscaron las promesas. O sea, ellos se apoyaron fue en sus propias obras, en sus propias justicias, pero no buscaron la justicia de Dios, o no hicieron la justicia de Dios. No hicieron la justicia de Dios. Eso está bueno, ahorita busco el texto y lo leemos. Pero cuando está diciendo esto, dice, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, o sea, el evangelio del reino, pero no les aprovechó el oír la palabra, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje, por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. ¿Cómo así? En obras. La fe sin las obras es muerta, y ellos se apoyaron fue en sus propias obras, en su propia justicia, y no buscaron las promesas de Dios. No trabajaron por ella, no oraron por ella, no buscaron esas promesas, no andaron en sus promesas en buscarlas, sino que se apoyaron a establecer su propia justicia, lo que ellos tenían. Usted y yo no nos podemos apoyar que en un bautismo, que en una santa cena, que porque oramos, que porque no. Tenemos que buscar las justicias de Dios. No podemos hacer solamente nuestra justicia y las justicias que Dios nos está mandando. Busquen el reino, busquen la justicia. Oren por estas promesas, las promesas del reino y la justicia. Si ustedes no nacen del agua y del espíritu, no pueden entrar en el reino. Y el proceso completo. Ezequiel 36 del 25 al 27 o Tito 3:5, ahí está el proceso completo. Hebreos 12 del 15 al 17 y después del 25 y después del 25 al 28 dice: asegúrense de que nadie le falte el amor de Dios. Les voy a traducir esa palabra, la gracia. Asegúrense, recuerden el tema, justicia y fe y obras para alcanzar la gracia. Asegúrense de que a nadie le falte el amor de Dios. Les voy a traducir la gracia, que es un poder. De que ninguna raíz de amargura brote. ¿A dónde? Aquí en el corazón, la amargura. Porque mire, ¿cuál es el punto? Cuando usted y yo no obedecemos a Dios en la palabra, o no permanecemos en la palabra, en lo que Él nos está diciendo, y no hacemos lo que Él nos está diciendo, eso nos produce amargura. Amargura no solamente le producen las cosas que están a su alrededor de la vida, disculpe la expresión, lo que está a su alrededor, lo que el mundo, lo que el sistema lo rodea a usted, todo lo que está a su alrededor, todo lo que está en su entorno, o lo que alguien viene y le dice y lo ofende, eso solamente son lo que le produce amargura. Hay un texto que dice en Jeremías: miren qué amargo es que ustedes se aparten del Señor. Mire qué tan amargo es que ustedes se aparten, que no lo obedezcan, que no hagan lo que Él les dice. Eso nos produce amargura, dureza en el corazón. Eso nos produce dureza en el corazón. Cuando usted y yo nos apartamos de Él, cuando usted y yo
no andamos en el camino en lo que Él nos está diciendo, eso nos produce amargura en el corazón a todos los seres humanos. Asegúrense de que nadie le falte el amor de Dios, la gracia, que es un poder, de que ninguna raíz de amargura brote de sus corazones y cause problemas, dificultades y envenene, corrompa a muchos. Y eso es lo que pasa. Versículo 16, y aquí está el problema. Cuando usted y yo nos afanamos por las cosas externas y de verdad no miramos las promesas, no colocamos los ojos en las promesas de Dios y no trabajamos por ellas. Y entonces por cualquier cosa cambiamos las promesas de Dios, o sea, por lo pagano, por lo mundano, por lo vano, por la vanidad, por lo del mundo, cambiamos las promesas de Dios. ¿Cómo así? Mire. Y de que nadie sea inmoral, ni prófano, que nadie ande en pecados sexuales ni desprecie a Dios como lo hizo Esaú. Esaú, para los que no conocen eso está en Génesis 25, lo pueden leer como desde el 27 en adelante. De que nadie ni desprecie a Dios como lo hizo Esaú. Esa palabra despreciar es exacto eso, que usted y yo vayamos tras lo del mundo, tras la vanidad, tras lo que el mundo nos ofrece y no nos esforcemos o no valoremos las promesas de Dios y las rechacemos. Dice, y de que nadie sea inmoral ni prófano, que nadie ande en pecados sexuales ni desprecie a Dios como lo hizo Esaú, pues él por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor, su primogenitura, los derechos de ser hijo, primogénito, los vendió por un plato de comida. Y usted y yo, ¿por qué lo podemos? Por querer ir detrás de todas las cosas del mundo, afanarnos por todo lo del mundo, pero no nos afanamos por lo de Dios. Y yo no le estoy diciendo a usted que es que no tiene que trabajar, que no tiene que buscar, que no tiene que esforzarse por esas cosas. No, tenemos que esforzarnos por todo eso, pero también por esas cosas no nos van a producir esto, pero esto sí nos va a producir aquello. ¿Qué le hace pensar a usted que lo del mundo le va a producir esto? No, pero esto sí le produce lo del mundo. Busquen el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas yo se las doy por añadidura. Yo les doy todo lo demás, pero usted y yo hacemos lo contrario. Usted y yo nos afanamos por esto y después queremos venir a dedicarle el poquito de tiempo a esto. O sea, despreciamos lo de Dios, como dice ahí, por lo del mundo. Dios no le está diciendo a ningún ser humano no sea productivo, no sea exitoso, no, a ninguno. Dios no le está diciendo a usted no se capacite, no se prepare. Dios no le está diciendo deje de estudiar. No, prepárese, capacítese para que sea útil. Pregúntele antes a Él qué quiere que estudie, qué quiere que haga, qué quiere que monte, todas esas cosas. Dios le está diciendo sea productivo, útil. Dios no nos está diciendo a usted no trabajemos. Pero, ¿qué hay de la vida espiritual? ¿Qué le hace pensar a las personas o a usted y a mí que las cosas del mundo nos van a producir lo espiritual? ¿Qué nos hace pensar eso? Esa mentira que el mundo tiene. De que las cosas del mundo, como yo hago esto, como yo tal cosa, entonces ya yo oro una horita diaria, entonces con eso ya tengo. Y aparte ahora, esa horita diaria que ora, ¿por qué ora? Porque si usa ese poquito tiempo que usa, esa horita que usa para orar, y la usa para orar por lo del mundo, por la casa, por el carro, por qué comeremos, qué beberemos, imagínense, y nunca ora por lo del reino, nunca ora por la justicia, nunca ora por lo de Dios, entonces esa oración ¿para qué sirve? Eso no sirve para nada. Porque esa es la oración que todo el tiempo conocíamos o que hemos conocido, que oramos por esas cosas. Entonces cuando el Señor nos dice eso, dice, y que nadie sea inmoral ni prófano, que nadie ande en pecados sexuales ni desprecie a Dios como lo hizo Esaú, pues él por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor, de su primogenitura. Por un solo plato de comida, o sea, lo que nos está diciendo el Señor es, ustedes se afanan por lo del mundo y desprecian mis promesas, desprecian las promesas del reino, o sea, andan tras los afanes de la vida, tras los deseos del mundo, las preocupaciones, y desprecian las promesas mías, lo que yo les estoy diciendo, busquen el reino y la justicia. Busquen el reino y la justicia, oren por la justicia, oren por lo del reino, oren por las promesas, oren por el corazón nuevo, por el espíritu nuevo, oren por el reino, pero no, oramos es por la comida, por la bebida. Señor, dame ese carro, dame esa casa, ese negocio, pero no tenemos justicia y no tenemos eso que Él necesita que usted y yo portemos. Cuando el Señor nos dé eso, ¿qué vamos a hacer con eso? No vamos a hacer absolutamente nada. Eso no nos va a servir de nada, porque al final nos va a producir es muerte, nos va a llevar a la muerte, porque como no tenemos la capacidad de ser esos administradores, ¿cómo así? De establecer la voluntad de Dios en nuestra vida, de lo que Él nos dio, en lo que Él nos vaya a confiar, usted y yo seamos capaces de establecer la voluntad, de establecer los deseos, de hacer la voluntad de Él en lo que Él nos confíe. Eso es lo que el Señor quiere. No es que el Señor nos dé y nosotros hagamos lo que usted y yo queramos, no, es que usted y yo seamos capaces de establecer eso en nuestra vida, y para eso necesitamos las promesas. ¿Cuáles promesas? La justicia, el temor al Señor, el corazón nuevo, el espíritu nuevo. Pero todo esto empieza por ser lavado, como dice la palabra.
El Señor no le va a dar un corazón nuevo si primero no quita el de piedra, si primero no lo lava, no lo limpia de todas las inmundicias, de todos los ídolos. El Señor no le va a dar ese corazón nuevo si primero no quita el de piedra. Es así. Dice, por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor, su primogenitura. Dice el versículo 17, dice, y después, como ustedes ya saben, quiso heredar esa bendición, pero fue rechazado. Y aunque con lágrimas buscó la bendición, no se le dio oportunidad de arrepentirse. Que usted y yo no seamos uno de esos. Que usted y yo no seamos como dice aquí la palabra, porque a nosotros lo mismo que a ellos se nos ha anunciado la buena noticia, o sea, el evangelio del reino, pero no les aprovechó el oír la palabra, lo que escucharon. ¿Por qué? Por no ir acompañado de fe. ¿Cómo así de obras? Recuerden que la fe sin las obras es muerta. ¿Cómo así? Que Dios le está diciendo, ore por el reino, busque el reino y la justicia, ore por el reino y la justicia, ore por el reino y la justicia, busque, capacítese, la palabra, medite en la palabra. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Estas personas, cuando usted y yo nos apoyamos en nuestras propias obras, que porque hacemos esto, que porque hacemos lo otro, pero nos apoyamos en nuestras propias justicias y le queremos al Señor colocar nuestras propias justicias, el Señor nos está diciendo, las justicias mías, ¿dónde están? Por eso es que nos dice en Apocalipsis, no he hallado mis obras perfectas en ti. ¿Cuáles obras perfectas? Las que yo necesito que estén en usted para que usted me adore a mí, para que usted me honre, me adore, en verdadera justicia y santidad, para que usted sea revestido de mí. Ese nuevo ser que Él creó, para que seamos a la semejanza de Él en verdadera justicia y santidad del amor. Porque la fe no produce amor, pero el amor sí produce fe. Entonces dice, y después, como ustedes ya saben, quiso heredar esa bendición, pero fue rechazado. Aunque con lágrimas buscó la bendición, no se le dio la oportunidad de arrepentirse. ¿Por qué? Porque no hizo lo que Dios le estaba diciendo que hiciera, porque rechazó las promesas de Dios. Aquí rechazó la promesa de ser hijo mayor, o sea, de la primogenitura, como dice la palabra, en usted y en mí es lo que el Señor nos está hablando, es de que seamos hijos, las promesas para que usted y yo nos convirtamos en hijos maduros. Nuestra meta es convertirnos en hijos maduros. Nuestra meta es convertirnos en hijos maduros, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Para que por fe Cristo habite en nuestros corazones, que Él nos conceda de su gloriosa riqueza, el ser fortalecidos con poder en lo íntimo de nuestro ser por su Espíritu, purificada las conciencias y los corazones internamente y externamente lavados con agua pura. Esa agua pura no es el bautismo de la agüita, no, el bautismo esa es la obra del Espíritu, lavados con agua pura de toda la inmundicia, de todas estas cosas. Eso no es ningún bautismo, eso es la obra del Espíritu, eso es la promesa que está en Ezequiel 36, del 25 al 27. Los voy a lavar con agua pura, los voy a rociar con agua pura y les voy a quitar todas sus inmundicias, todos sus ídolos, todas esas cosas. El bautismo no nos quita eso. No nos podemos apoyar en esa justicia, esas son las justicias de nosotros y las de Dios. Isaías 6, del 9 al 10, dice, Él dijo, ve y dile esto a mi pueblo. Aunque una y otra vez oyen mis palabras, no quieren entenderlas. Por más que me ven hacer milagros repetidas veces, no quieren entender su significado. Esto es lo mismo que está en Juan 6, 26 y el 27, donde el Señor les dice, ustedes vienen a mí porque yo les di de comer, pero no porque hayan creído a lo que yo estoy haciendo, o porque hayan entendido el significado de los milagros que hice. Por eso les dice el versículo 27 dice, trabajen, esfuércense, dediquen toda su energía en buscar la vida eterna, la cual puede darles el Hijo del Hombre. Pero Él les dijo, ustedes vienen a mí porque yo les di de comer. Juan 6, 26 y 27. Y aquí mismo lo que dice acá. Por más que me ven hacer milagros repetidas veces, no quieren entender su significado. Vienen a mí es porque yo les doy de comer, pero no entienden que lo que yo les estoy diciendo es busquen el pan del cielo. Yo soy el pan del cielo, dice Jesús. El Señor nos dice, yo soy el pan del cielo que descendió a la tierra para dar vida eterna. Para dar vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida en abundancia es la vida eterna. Esa es la vida en abundancia, no la vida en abundancia aquí como la gente cree. Vida en abundancia es esto. Dios no nos está diciendo que no nos va a dar aquí las cosas naturales. Es una promesa. Si el Señor lo dice, ¿será que si el Señor lo está diciendo es porque no funciona? Si usted lo hace y eso no funciona, entonces dígale al Señor, Señor, eso no funciona. Pero el Señor nos dice, busquen primeramente el reino de Dios y busquen el reino por encima de todos los demás, el reino de Dios y su justicia, y yo les voy a dar todo lo que necesiten. Yo sé que ustedes necesitan estas cosas. Dice, el versículo 10, ahí en Isaías, dice, endurece el corazón de este pueblo, quítales la inteligencia, o sea, el entendimiento,
tápale los oídos y ciérrale los ojos. De esa forma no verán con sus ojos ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Eso no es sanidad, en busca de salvación. ¿Por qué sanidad? Porque él dice, aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y prosperidad, y los voy a limpiar. O sea, esa promesa es la vida eterna. Cuando él dice, aquí yo les traeré sanidad y medicina, sí, también él lo va a sanar de todas sus dolencias, de todas sus enfermedades, pero esa sanidad es que usted y yo, como dice la palabra, él no vino aquí por justo, sino por enfermo. Usted y yo somos los enfermos, que necesitamos del médico, para que él nos restaure y nos limpie de toda esta inmundicia. Aquí yo les traeré sanidad y medicina, y les revelaré abundancia de paz y prosperidad. Y más el versículo 6, 7 y 8 ahí dice, los voy a limpiar de todos sus pecados con que contra mí pecaron, y de todas sus idolatrías con que contra mí se rebelaron. Todas estas cosas, sus rebeliones, los voy a purificar. Eso es lo que nos dice el Señor cuando aquí yo les traeré sanidad y medicina, y les revelaré abundancia de paz y prosperidad. Lo mismo que dice acá. Dice, con sus oídos ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Esa sanidad es eso, que Él nos sane para que nos podamos convertir a Él. Así no podrán arrepentirse y yo los perdonaré. O sea, los voy a salvar. Pero eso es para poder convertirnos. Dice Isaías, mejor dicho, perdón. Bueno, ya un momentico, espérese. Dice Isaías 57. Isaías 57 del 17 al 19 dice, y después del 20 al 21, dice, la codicia de mi pueblo es irritable, por perversa, los he castigado, les he dado la espalda, pero él prefirió seguir pecando, haciendo cuanto su malvado corazón anhelaba, prefirió seguir su obstinación, o sea, necio, terco corazón, sus necios caminos, prefirió seguir sus obstinados caminos, o sea, esa palabra obstinado es terco, necio. Versículo 18. Después dice el Señor, he visto lo que hacen, y sin embargo los sanaré, los guiaré y los consolaré, ayudándolos a llorar por sus pecados y a confesarlos. Justicia. Justicia, eso es lo mismo que está en Levíticos 26 del 40 al 42, donde él dice, y confesarán sus pecados y su constante rebeldía contra mí y su iniquidad. Y aquí mismo lo que dice, he visto lo que hacen, y sin embargo los sanaré, los guiaré y los consolaré, ayudándolos a llorar por sus pecados. Ayudándolos a llorar, nos dice el Señor, y a confesarlos. Versículo 19. Les haré proclamar esta alabanza, paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Yo los sanaré, dice el Señor. Versículo 20. Pero a los que aún me rechazan, como Esaú, pero a los que aún me rechazan son como el mar agitado, que nunca está tranquilo, sino que continuamente se revuelve el lodo y la tierra. Versículo 21. No hay paz para el perverso, para el malvado, dice mi Dios. ¿Cómo así como Esaú? Como usted y yo, como dice el texto acá. Dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, no es como el mío, no hace lo que yo le digo. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Ese era Esaú. Que andamos detrás de todos los deseos, la semilla, como dice acá. Nuevamente. Pero los afanes de este siglo, las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas, malos deseos, entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Ese es Esaú. Como usted y yo no trabajamos por las promesas, eso es lo que nos puede suceder a usted y a mí. Que aun cuando las busquemos con lágrimas y no nos esforcemos por ellas ahora, que el Señor nos está diciendo, no vamos a ser capaces de recibir esas promesas. No vamos a ser capaces de buscarlas. Como hay un texto donde dice, y llegará el tiempo donde irán a buscar en busca de palabra, en busca de oír la palabra, y no la van a poder oír, no van a encontrar. Y el Señor necesita que usted y yo recibamos eso para que, como dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Usted y yo no tenemos hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque no tenemos un nuevo corazón. Y me buscarán y me hallarán cuando me busquen con todo su corazón. Usted y yo no lo buscamos con todo el corazón. ¿Por qué? Porque no tenemos un nuevo corazón. La iglesia no tiene un nuevo corazón, por eso no lo busca con todo el corazón. Usted y yo no lo buscamos con todo el corazón. Usted y yo lo vamos a buscar con todo el corazón cuando tengamos ese corazón nuevo. Y vamos a tener hambre y sed de justicia y hambre y sed por su palabra. Eso está en Amós. Y llegará el tiempo donde Él va a colocar hambre y sed por su palabra. ¿Pero por qué? Porque tenemos un nuevo corazón. Hambre y sed de justicia. ¿Pero porque tenemos un nuevo corazón? Mientras tanto no lo vamos a poder buscar.
Y me buscaréis y me hallaréis cuando me busque con todo el corazón. ¿Cómo? Si no tenemos un nuevo corazón. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Manada de víboras, nos dice el Señor. Mateo 12:34. La naturaleza, el corazón. Si este corazón no es cambiado, corazón tierno y receptivo, un corazón como el de Él, que Él quite este corazón de piedra que usted y yo tenemos, ¿cómo vamos a poder buscarlo con todo el corazón? Pero si no buscamos la justicia, ¿cómo va a venir el reino? Como dice el Señor, si ustedes no me son fieles con estas riquezas mundanas, si ustedes no me son fieles con estas cosas tan insignificantes, si ustedes no son fieles con esto tan insignificante que Él nos está diciendo que hagamos, que busquemos, en cuanto a que nos está diciendo hagan esto, busquen esto, ¿quién les va a confiar las riquezas verdaderas, las del cielo? Si usted y yo no somos fieles con las mundanas, con las terrenales, ¿quién nos va a confiar las verdaderas riquezas del cielo? Nos dice el Señor. Y para eso necesitamos justicia. Para eso necesitamos justicia. Y eso es lo que no tiene la iglesia hoy, eso es lo que usted y yo no tenemos. No tenemos. Y vemos hoy personas con unción, portando la unción y haciendo manifestar milagros. Y predicamos el mensaje y todas estas cosas. Y usted los ve y manifestamos milagros y todas estas cosas y muchas cosas más que el Señor permite que se hagan. Y la justicia, y el reino, y la vida espiritual, y eso que verdaderamente nos va a hacer rico en la relación con Él, ¿dónde está eso? Y eso es lo que vemos en la iglesia hoy. Y el que porta la unción, eso no significa que haya ahí reino, eso no significa nada de eso. Cuando a estas personas les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, Dios no les dijo eso porque ellos echaran fuera demonios, porque predicaran el mensaje, o porque hicieran muchos milagros. No, eso está bien, eso toca hacerlo. Eso toca hacerlo, todas esas cosas toca hacerlas. Pero la voluntad o lo que Él les estaba exigiendo en ese momento era, ¿dónde está lo mío en ustedes? ¿Dónde está? Él no les hablaba de ninguna unción. Él no les hablaba de que predicar el mensaje. Usted y yo podemos predicar muy bonito y podemos hablar muy bonito. Y lo podemos hablar, y la iglesia hoy habla muy bonito. Y los ministros hablan muy bonito y hablamos muy bonito, porque yo también fui llamado a esto. Pero ¿y lo del reino? ¿Dónde está? Dios no les dijo a ellos, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, porque ustedes predicaban. No, Él no les dijo eso por eso. Él se los dijo fue porque no estaba la voluntad de Él en ellos. ¿Cuál? El corazón nuevo, el espíritu nuevo, la nueva naturaleza. El espíritu dentro de ellos. No la presencia, porque la presencia la experimentamos mucho. Intimidad y la comunión íntima, ¿para cuándo? Esa comunión íntima que Él nos está pidiendo, la que no tiene la iglesia hoy, la que no tiene ningún ministro, porque no veo el primero, no conozco el primero que tenga esa comunión íntima, no lo conozco, no veo el primero. Me pueden nombrar muchos, pero no está eso. Está una comunión, está una intimidad, pero no hay esa comunión íntima. Porque esa comunión íntima jamás va a existir si no está la nueva naturaleza, si no hay un corazón nuevo y un espíritu nuevo. No tenemos eso. Y entonces ¿estamos detrás de qué? ¿Estamos corriendo detrás de qué? Esto le dice el Señor a todos hoy. A todos nos dice esto el Señor. Dice Jeremías 22:21. Antes de eso, el versículo 13 dice, hay de aquel que edifica su casa sin justicia. ¿Cuál casa? No la casa esta, no esta. Esta casa, este templo, esta casa que Él tiene que edificar para que Él venga a morar aquí a través de su espíritu, por medio de su espíritu. Esta es la casa espiritual, el templo. Por eso el Señor dice, Ageo 1, el versículo 6-9, mi casa está en ruinas, mientras que la de ustedes, o sea, por fuera estamos todos bonitos, bien vestidos, bien maquillados, pero por dentro mi casa está llena de huesos secos. Está en ruinas, está en miseria, en pobreza, mientras que la de ustedes. Y hay un texto donde Él dice, ¿dónde está mi morada? ¿Dónde está mi lugar de reposo? Nos dice, no recuerdo en qué libro está eso de la Biblia, pero ya lo leí. Creo que está en Ezequiel o en Jeremías o en Isaías, no recuerdo bien. Donde Él dice, ¿cuál es el reposo que tú me vas a dar? El lugar de mi reposo, ¿dónde está? ¿Cómo va a venir el Señor a reposar en nosotros? ¿Cómo va a venir el Señor a reposar en nosotros? ¿Cómo? Estamos llenos de iniquidad, de maldad, de corrupción, y esa es la iglesia de hoy, eso somos todos. Ahora, ¿qué se espera para los que están afuera? ¿Qué se espera para los que están afuera, para los que ni escuchan la palabra ni conocen? Entonces, esto es delicado.
Porque el Señor eso es lo que nos está llamando, y esa es la reforma en que tenemos que entrar todos. Esta es la reforma, este es el tiempo de la reforma en que la iglesia tiene que entrar en la reforma. Si no entramos por el camino de la justicia, no vamos a poder entrar. ¿Cuál es el camino de la justicia? Vengan a mí, yo soy la puerta. El que no entre por mí, que soy la puerta, es un ladrón y un bandido. Los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, dice el Señor. El que no entre por mí, dice el Señor, por Él, o sea, por Cristo, que soy la puerta del reino, para que haya en pastos verdes. Es un ladrón y un bandido. Y es por la justicia la que nos da la capacidad de reconocerlo a Él. Lo que dice el Señor a todos, esta es la palabra, dice: yo te hablé cuando te iba bien, te he hablado en tus prosperidades, pero tú dijiste: no escucharé, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud. Nuevamente, yo te hablé cuando te iba bien, te he hablado en tus prosperidades, pero tú dijiste: no escucharé, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz, nunca has querido obedecerme, nunca me has obedecido. Hebreos 3:15: cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Romanos 9:16-18 dice: por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios, de que Dios le tenga misericordia, se compadezca de usted. Versículo 18: así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Si usted es uno de esos, clame al Señor por la misericordia, clame al Señor por esa compasión. Pídale al Señor Jesús, pídale al Espíritu que abra su corazón y su entendimiento a las palabras de Él. Señor, abre mi corazón a tus palabras, abre mi corazón a tus palabras, abre mi corazón a tus palabras. Pon tus palabras en mi boca y en mis pensamientos, Señor. Clame por la misericordia y pregúntele qué es la justicia. Pregúntele qué es la justicia. Ahí están los mensajes para que los escuchen. Pregúntele qué es la justicia. ¿Para qué es la justicia? ¿Qué es el reino? Yo sé que el Señor le va a hablar por revelación, le va a hablar en sueños, en visiones, le va a hablar a través de la palabra cuando la lea. Pero no podemos seguir en ese mismo evangelio, no podemos seguir en esa misma religión, donde nos hablan un poco de cosas y, como dicen, ni ellos mismos los que las hablan las entienden, ni saben lo que hablan, ni son capaces de hacer lo que dicen. Prometen libertad de pecados y ni ellos mismos son libres del pecado. Y es así. Si no es por el camino de la justicia del reino, no vamos a ser capaces. No vamos a ser capaces. Si no buscamos la justicia y en nosotros, nuevamente les digo, como dice la palabra, la herencia que se consigue sin justicia dura poco. La herencia de fácil comienzo dura poco. ¿Cuál? Esa herencia que nos duró poco a todos los creyentes, a todos los cristianos. Ese primer amor que lo perdimos por causa de la vergonzosa idolatría. La vergonzosa idolatría se ha tragado todo nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Porque como no hay justicia, todas esas promesas las perdimos. Ese primer amor en el que estábamos, que no lo tenemos. Por eso tenemos que convertirnos. Este proceso tiene que empezar, convertirnos a Él, para nacer del agua y nacer del Espíritu. Si no nacen del agua y del Espíritu, no pueden ver, no pueden entrar en el reino. Tito 3:5, Él nos salvó. Mire, escuchen bien por qué nos salva Él. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, por algo bueno que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, porque nos ama y quiere ayudarnos. ¿Cómo nos salvó? Nos salvó porque nos lavó, lavándonos y purificándonos de todos nuestros pecados. Bueno, todo eso que dice en Ezequiel 36:25, dice después: y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva, o renovación por medio del Espíritu Santo. O lo mismo que está en Efesios 4, del 22 al 24. Donde dice: despójense de este ropaje, de esta naturaleza que está corrompido por los malos deseos. Sean renovados por el poder del Espíritu, sean renovados en su mente, renovados en el espíritu de vuestra mente, y revístanse o pónganse en la nueva naturaleza, el ropaje de la nueva, creado para hacer a su semejanza en verdadera justicia y santidad del amor. La oración de nosotros, o la base de la oración, la esencia de la oración en todo. Cuando Él dice: oren por mis palabras, oren por lo que yo les he dicho, oren por mis palabras, permanezcan en mis palabras. Y permanecer en sus palabras es orar por el reino y la justicia. Eso es permanecer en sus palabras, orar por la justicia y orar por el reino. ¿Que usted va a sacar tiempo para orar por las otras cosas? Claro que también lo va a hacer. Pero usted no puede dedicar una hora orando por las cosas del mundo, por sus necesidades, y orando 10 minutos por lo del reino.
Y ahora otra cosa, usted puede estar orando por el reino, porque a todos nos ha pasado. Pero si Dios no le da esa capacidad, usted no va a ser capaz de orar por el reino, porque muchas veces yo lo hice, yo oraba por el reino y estaba orando por el reino, pero aquí estaba lo de la comida, la bebida, la preocupación. No, eso no puede pasar. Dios tiene que darle la capacidad a usted, como dice la palabra, de que sus pensamientos, ese texto, de que sus pensamientos estén. Ven, el texto dice, y el Espíritu mismo nos ayudará en nuestra debilidad. Pues qué hemos pedido como conviene, no lo sabemos. Y está hablando, se refiere a las lenguas. Cuando usted y yo oramos en lenguas, no lo sabemos. Cuando usted y yo usamos las lenguas son para eso, para orar por el reino, para orar por las promesas de Él. Dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles, o sea, que usted y yo no podemos comprender. Pero el que escudriña los corazones, o sea, los pensamientos, sabe cuál es la intención del Espíritu, y conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu intercede por nosotros, los santos. Él intercede por nosotros, a los que nos va a llevar a ser santos. No estamos diciendo que seamos santos, pero la esencia de la oración es que usted y yo oremos es por lo del reino, que usted y yo oremos por lo del reino, que usted y yo le pidamos al Espíritu que nos ayude a orar. Eso está en Efesios 6, 18, sí. Efesios 10, pidan, oren con el Espíritu, pero es con la ayuda del Espíritu. Con la ayuda del Espíritu, oren. Pidan la ayuda del Espíritu para que el Espíritu los ayude a orar, les dé entendimiento y sabiduría para orar, esa gracia para poder orar. Pero entonces Él tiene que ayudarnos acá, porque si usted y yo estamos orando, hay un momento donde Dios lo va a ayudar y le va a dar la capacidad de que usted pueda orar, y cuando usted esté orando, en su mente esté lo del reino, o sea, usted esté pensando en lo del reino. No estoy diciendo que cuando a usted le pasa eso es que usted ya cambió de mente, que usted ya tiene un espíritu nuevo, no. Pero Dios le va a dar la capacidad de poder hacerlo. Pero necesitamos la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia parte desde el inicio, desde el punto donde usted se reconoce y si usted se hace ver delante de Él como pagano, como mundano, de que usted, Señor, sí, Señor, yo oro siempre es por lo del mundo, mis deseos están por lo del mundo, yo soy ese pagano, ese mundano. Si usted y yo no reconocemos la posición que estamos muertos espiritualmente, no podemos alcanzar eso. Porque eso es lo que Él necesita, que usted se haga pobre en espíritu, para que usted pueda recibir de sus riquezas. Entonces, mis queridos, espero el Señor haya obrado y obre en ustedes, que este mensaje haya hecho algo en su corazón, en sus pensamientos, para que ustedes puedan comprender y entender. Como dice la palabra en Efesios 1:18, pido que el Señor, oro para que el Señor les abra su entendimiento, para que Él abra su entendimiento, para que alumbre los ojos de su entendimiento, para que entiendan y comprendan a qué esperanza, a cuáles riquezas, a qué riquezas Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas a las que Él nos ha llamado. Esas riquezas de su gloria. Cuando dice la palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta. Él le va a suplir, Él le va a dar, le va a proveer todo lo que nos haga falta conforme a su gloriosa riqueza. No está hablando de nada natural. Las gloriosas riquezas son para que Él nos conceda de su gloriosa riqueza el ser fortalecidos con poder en lo íntimo de nuestro ser. Purificar la conciencia y los corazones. Hebreos 10:22. Eso es lo que necesitamos. Ese corazón nuevo, ese espíritu nuevo, orar por lo del reino. Pero cuando Él dice, mi Dios pues suplirá, Él está diciendo, le voy a suplir de lo que usted y yo necesitamos. ¿Qué es lo que a usted y a mí nos hace falta para alcanzar esa nueva vida? La justicia, el temor, el corazón nuevo, el espíritu nuevo. Todo esto empieza por la justicia. Y como dice la palabra en Jeremías 4:4, que Él marque su corazón con la señal del pacto, con la señal de la alianza, o sea, que circuncide su corazón. Lo mismo está en Romanos 2:29, lo puede leer. ¿Cuál es la verdadera circuncisión? La circuncisión del corazón, la que busca siempre la aprobación de Dios, la que busca lo que Dios está diciendo. Pero en sí todo esto empieza por la justicia. ¿Por qué? Porque Él le va a decir, yo lo voy a lavar a usted, le voy a quitar todos sus ídolos, lo voy a limpiar de toda esa inmundicia, de toda esa avaricia, de todo ese pecado. Ahí empieza todo eso, porque estamos corruptos por la iniquidad que hay en nosotros, porque el verdadero problema, la raíz del problema del ser humano es la iniquidad. Porque ahí sale todo, la avaricia, la vanidad, la codicia, la vanagloria, la rebelión, el adulterio, la fornicación, todo eso. Y eso no se va a quitar si no es por el camino de la justicia, porque como dice la palabra nuevamente, Señor, Proverbios 16:6, con amor y verdad, con amor y justicia, la iniquidad es purgada, o sea, la justicia, lo que nos da la capacidad es de ser capaces
de permanecer primeramente en esa gracia para ser capaces de estar en esa altura y santidad. Dice, porque Él habita en la altura y la santidad con el contrito y humilde. Pero esa palabra contrito no es el que llora, no, es el que se somete a Él, el que reconoce que es por la gracia de Él, y entonces Dios lo va a tener ahí en la altura de la santidad y no va a permitir que caiga en el pecado. Pero cuando usted y yo no tenemos justicia, no reconocemos la gracia de Él. La gracia, entonces, de Cristo desligaste los que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído, o sea, al pecado. Cuando usted y yo nos justificamos, nos apoyamos en nuestra propia fuerza y no reconocemos la gracia, pero es por causa de esta justicia. Porque si usted y yo no tenemos justicia, no somos capaces de permanecer en la gracia de Él. La gracia la que nos hace es permanecer en esa altura y santidad que Él nos da. No es que usted y yo seamos santos. Si Él nos quita la gracia, no hay nada en nosotros. Si Él nos quita la gracia, no hay nada en nosotros. Si Él le quita el poquito amor o ese deseo que usted tiene por hacerlo a Él, no hay nada en usted. Si Él le quita el querer como el hacer, Filipenses 2:13, si Él no pone eso en usted, no hay nada en usted y en mí. Y para eso la justicia no va a reconocer ningún esfuerzo humano. La justicia lo que reconoce es a Él. La justicia lo desconoce a usted y a mí y lo reconoce a Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y eso va a pasar en usted y en mí cuando tengamos ese corazón nuevo. Concédeme integridad de corazón para adorarte. Salmo 86:11. Para adorarte, para temer tu nombre reverentemente. Reverencia, respeto, sumisión. Eso es lo que necesitamos. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Cuando usted tenga ese corazón nuevo, es cuando usted verdaderamente le va a temer, porque va a estar ese temor en su corazón. Eso está en Jeremías 32, del 39 al 40. Lo puede leer en la BIN, que es una versión israelita, o lo puede leer en la NBI o en la NTV, donde Él les dice: les voy a dar un solo corazón y una sola naturaleza, un solo camino para que me adoren a mí, y voy a colocar mi temor en ustedes para que no se aparten de mí, para que me teman perpetuamente. Eso es lo que necesitamos. Pero sin la justicia no podemos alcanzar esto. Sin la justicia no podemos alcanzar esto. Mis queridos, saludos a todos, un abrazo. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que la gracia del Señor descienda sobre ustedes. Que la paz del Señor descienda en sus corazones y en sus pensamientos. Y asimismo que el Señor les abra su entendimiento. Que les hable, que les revele. Que les permita soñar, visionar. Que cada vez que lean su palabra, el Señor les abra su entendimiento para que comprendan. Y que el Señor abra sus corazones para sus palabras. Que el Señor les permita que esa palabra, que sea Él quitando, desarraigando toda esa cizaña, esa mala hierba, esos cardos, esos espinos, para que esa palabra, esa semilla pueda producir ese fruto en usted. Pero recuerde que sin la justicia y la gracia no va a ser capaz de permanecer en Él. Juan 15:7, si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran, yo se los voy a dar. Pero necesitamos justicia y gracia para poder permanecer en Él y para poder permanecer en sus palabras. Permanecer en sus palabras, ¿qué es? Orar por ellas. Orar por ellas. Quien se fija atenta, Santiago 1:25, aquel que se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad. ¿Cuál ley perfecta que da libertad? La palabra. Mis palabras son espíritu y son vida. Quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Bienaventurado será este, dichoso será este por lo que hace, hacedor de la obra, practicarla, hacer lo que Dios le está diciendo. Ore por la justicia, ore por el reino, ore por mis promesas, esfuércese a orar por mis promesas. Que sea fácil, no, pero Él nos está diciendo: pídame la capacidad que yo se la doy. Fácil no es, pero Él le está diciendo: pídame la capacidad que yo se la doy. Pídame la capacidad que yo se la doy. Reconozca que si yo no le doy la capacidad, usted no puede. Y es así, no podemos. Fácil es meterse uno a orar, durar 2-3 horas orando ya por lo mismo. Señor, y esto y lo otro, por lo de uno, por los deseos de uno. Eso, pero cuando Él le dice: vaya, ore por lo del reino, vaya, ore por mis promesas, por lo del reino, ore por el reino, ore por la justicia. Y orar por el reino es orar por el reino, no estar orando de: Señor, venga tu reino y aquí está, y la casa, y la comida, y el vestido, y el problema. No, eso no es orar por el reino, eso es orar por la carne. Necesitamos justicia, porque la justicia nos ayuda a quitar esta ceguera que hay en nuestros ojos y en nuestro corazón para poder orar por lo de Él. Porque la carne a nosotros nos sabotea, y nos quiere es desenfocar siempre. La justicia lo que hace es coger esta carne y matarla. La justicia lo que hace es matar la carne. Cuando usted hace un ayuno y ora por las cosas del mundo, eso no mata la carne. Usted no le está ganando ninguna batalla a ningún diablo. Antes el diablo le está ganando la batalla a usted. Si usted cree que porque le arrebató el carro, le arrebató la finanza a Satanás, entonces usted le ganó la batalla a Satanás. No, usted no le ganó una batalla a nadie, porque al diablo no le importa su plata, al diablo le importa es su salvación.
Al diablo le importa es, como dice la palabra, su alma, su salvación, que usted pierda la salvación, que usted se desenfoque de las promesas de Dios. Cuando usted ayuna y guerrea porque por la casa, que por la plata, que porque esto, que porque me arrebató esto, que porque la salud, usted no le está ganando una batalla a nadie. Eso no es guerra espiritual. La guerra espiritual se hace por las promesas del reino. La guerra espiritual se hace para las promesas del reino, para lo del reino. Eso es la verdadera guerra espiritual. La guerra espiritual es para lo del reino. Por eso él dice, hay un texto en Isaías donde dice, Señor, ayunamos y tú no lo tienes en cuenta. Usted no tiene en cuenta. Y el Señor dice, pero si qué, si ustedes cuando ayunan no lo hacen para mí. Ustedes ayunan para mí. Ustedes ayunan es para conseguir sus propias cosas, para sus propios negocios. Ustedes no ayunan para mí. Ustedes no ayunan para edificar sus casas. Ustedes ayunan es para lo suyo. Ayunen por lo del reino, ayunen por lo de la justicia, ayunen por lo de Él, pero no por las cosas del mundo. Eso no sirve de nada. Dice Santiago 1:26, porque lo he visto, no estoy ayunando, y esas palabrotas que salen de la boca. Si hay alguno entre ustedes que se cree religioso pero no es capaz de controlar su boca, su lengua, su religión no sirve para nada, no vale de nada esa religión. Si usted hace un ayuno, hace esto y usted no haga más ayuno, ¿para qué ayuna más? Si está ayunando por las cosas, o sea, automáticamente la misma naturaleza le va a producir eso. Lo mismo que hay en usted le va a producir eso. Porque está ayunando es para lo del mundo. Y eso no le va a producir nada. Como dice, una pequeña necedad pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. ¿Cuáles son las pequeñas necedades? Lo que usted y yo nos sacamos de nuestra boca. Por eso dice, porque en la boca, en la lengua está el poder para dar vida o muerte. Por eso dice, si hay alguno entre ustedes que se cree religioso, pero no es capaz de guardar su boca, sus palabras, de refrenar su lengua, su religión no sirve de nada, no sirve para nada. Eso es lo que más nos afecta a los cristianos. Eso es lo que más nos afecta a nosotros los creyentes, a los que nos vamos a convertir en esos verdaderos cristianos, a los que nos vamos a convertir en esos hijos maduros. Esto, la boca, lo que hablamos. Guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, o sana tu corazón. ¿Cómo lo sana? Con las palabras. Así mismo como usted dice un poco de cosas, así mismo ore, hable, declare lo bueno para sanar el corazón. Así como usted afecta el corazón con las palabras, así mismo con las palabras lo sana y lo guarda a través de la gracia. Entonces, mis queridos, tengamos muy en cuenta esto. Tengamos muy presente esto que el Señor nos está hablando. Si no buscamos la justicia, nuestra religión y lo que buscamos no sirve para nada. Porque va a avanzar, pero va a volver a caer. Si no es por el camino de la justicia, usted y yo no somos capaces. No somos capaces. Ustedes hacen todas estas cosas, esto, lo otro, pero se olvidan de los principios, de los preceptos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Tenemos que hacer todas las demás, predicar, que ofrendar, que diezmar, que hacer la obra, que orar. Todas estas cosas tenemos que hacerlas, todas esas cosas hay que hacerlas, pero sin descuidar estas que son las más importantes, o sea, de buscar estas que son las más importantes. Todas estas cosas tenemos que hacerlas. Todas las demás, todas tenemos que hacerlas. Pero el Señor dice, tenían que ofrendar y diezmar. Es cierto que tienen que hacer todas estas cosas, hacer todo esto, orar, hacer la obra, ir, pero sin descuidar esto que es lo más importante. Miqueas 6:8, hombre, ya se te ha declarado lo que el Señor quiere de ti, que sea justo, que practique la justicia. ¿Qué es practicar la justicia? Obedecer la voluntad de Él, establecer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Establecer la voluntad de Él en nuestras vidas. ¿Y qué es establecer la voluntad de Él en nuestras vidas? Busca el reino de Dios y la justicia. Ese es el mandato. Busca el reino de Dios y la justicia, es lo que siempre el Señor nos ha hablado, pero uno nunca lo entendía. Uno cree que buscar el reino de Dios y la justicia es solamente ir a la iglesia y orar y aplaudir y ya. Y me voy y salí el domingo o el sábado que vaya y me olvidé toda la semana, si acaso medio leo y ya, me olvidé de la semana y vuelvo al domingo y así. Y esa es la religión de hoy. Eso no es ninguna vida cristiana. Eso es la religión, y la religión es lo que está matando al mundo. La religión es lo que mata a la iglesia. Y de la misma religión y de la misma iglesia es donde salen los anticristos. El anticristo no es alguien que va a venir, no, la misma anticristo es la misma iglesia. ¿Cómo así? Pablo dijo, si hay alguno que predica un evangelio diferente al que predicó Jesucristo, al evangelio que le hemos predicado, no el de ellos, el evangelio de Cristo, que caiga bajo maldición.
No es que haya otro evangelio, dice el Señor, no es que haya otro evangelio, nos dice Pablo ahí, eso está en Gálatas, si no estoy mal, sino que hay muchos que han salido predicando un poco de cosas o diciendo un poco de cosas. Y el anticristo sale de la misma iglesia. ¿O acaso no hemos escuchado un poco de cuentos que salen por ahí, un poco de mitos y leyendas y fábulas? Los hemos escuchado. Y si usted y yo no tenemos los principios de conocimiento en realidad, que es lo que Dios nos está llamando, por esas cosas nos vamos a dejar llevar y vamos a ser arrastrados por ese poco de mentira, que eso no nos va a llevar a nada. Mis queridos, saludos a todos, un abrazo, que el Señor les bendiga y les guarde y les arrope con su presencia, que cuando oren el Señor, esa presencia del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, que puedan tener esa paciencia, esa perseverancia para esperar esa presencia, para esperar que Él descienda, para que puedan oír, para que puedan escuchar, para que puedan recibir ese toque del Espíritu, ese toque en su interior, para que así mismo puedan ver y oír a lo que el Señor les está diciendo, a los que los quiere llevar, para que el Señor sea cambiando y renovando sus pensamientos y sus actitudes, que sea Él dándoles esa paz en sus corazones y en sus pensamientos, la paz que Él da, como dice el Señor, porque yo no la doy como el mundo la da. La paz del Señor tiene la capacidad de guardar su corazón y sus pensamientos. Esa obra del Espíritu que necesitamos. Recuerden que Él nos llamó a ser sus servidores, a ser ministros de un nuevo pacto, de una nueva alianza, no basado en una ley, sino en la obra santificadora y purificadora del Espíritu. El esfuerzo de la carne para nada aprovecha. O la carne, lo voy a traducir, la carne para nada aprovecha. Lo único que puede producir vida es el Espíritu, la obra del Espíritu. Y eso es lo que necesitamos, la obra del Espíritu. Buscar al Espíritu, reconocer al Espíritu, porque sin Él no podemos hacer nada. Sin Él esto no es posible. Sin Él esto no es posible. Necesitamos la obra del Espíritu, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos llamarlo a Él, pedirle que queremos ser el amigo, que queremos conocerlo, tratarlo bien. Es como, trátelo como a su novio, como a su esposo, anhélelo. Él es una persona, llámelo, hable con Él. Cuando esté ahí, trátelo con las caricias, exprésele todo lo que usted quiere expresarle. Dígale, quiero ser su amigo, quiero conocerte. Por favor, ven y toma de mí. ¿Cómo así que tome de mí? Sí, de todo lo que hay malo dentro de nosotros. Para que Él nos dé ese amor y eso que hay en Él, porque dice la palabra que Él toma de lo que hay en Jesús, Él toma de esa plenitud y nos da a nosotros, Él toma de Él, por eso dice que el Espíritu lo va a glorificar a Él, porque Él toma de lo que hay en Jesús y nos lo da a nosotros. Necesitamos de lo de Él. Saludos a todos, un abrazo, bendiciones, que el Señor les bendiga y les guarde y los fortalezca, los edifique, les dé esa paz y esa gracia y ese favor para todo lo que estén haciendo. Que el Señor les bendiga y les guarde y les ayude y les dé esa sabiduría para dar cada paso, les dé ese entendimiento y esa capacidad de consultar a cada paso que vayan a dar, a lo que vayan a hacer. Consulten, pregunten de su boca. Hay de los hijos rebeldes que llevan a cabo planes que no son míos, que no consultan de mi boca, que no consultan de mi espíritu. Tenga cuidado con eso, que eso es lo que nos lleva a la muerte y eso es lo que nos causa problemas. Pídale a Él la justicia, pídale a Él esa capacidad para ser capaz de honrarlo a Él con su voluntad, de establecer su voluntad en su vida, en su familia, en todo lo que usted haga, en todo lo que usted tenga. Bendiciones, saludos y un abrazo. Buenas noches a todos, bendiciones.